El Señor Jesús fue crucificado a la hora tercera, alrededor de las 9 de la mañana, y estuvo en la cruz hasta alrededor de las 3 de la tarde. De acuerdo a la narrativa bíblica, hubo oscuridad desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Durante este tiempo encontramos lo que comúnmente se conoce como las 7 palabras. A continuación estaremos compartiendo estas 7 palabras. La primera palabra que fue dicha la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Un poco de contexto, ¿qué es lo que había sucedido en los días anteriores? El domingo se le conoce como la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Jesús llega a Jerusalén y entra en la ciudad. La multitudes ponen palmas para que él pase por encima. Una vez que ha entrado, los días siguientes Jesús comparte enseñanzas a las multitudes y confronta al liderazgo judío. Esta confrontación culmina con la limpieza del templo. Vendedores se encontraban en el templo, Jesús los expulsa. Después vemos que Jesús celebra una cena de Pascua con sus discípulos y ahí es donde instituye la cena del Señor. Después de esto, los pies son lavados de los discípulos. Después de esta cena, Jesús se aparta al huerto de Getsemaní mientras sus discípulos duermen. Mientras él se encuentra en el huerto de Getsemaní, vemos que Judas guía a un grupo de guardias del templo y sucede el arresto de Jesús. Después del arresto, Jesús enfrenta una serie de juicios. Juicio ante el concilio, el Sanedrín, los líderes religiosos judíos. Después un juicio ante Pilato. Después juicio ante Herodes. Regresa ante Pilato por una segunda ocasión. Y esto después culmina en la crucifixión de Jesús. Y ahí es donde nos encontramos. Jesús está siendo crucificado, está en una cruz, y es ahí donde él exalta su primer palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es un clamor de perdón. El clamor de perdón de Jesús por sus enemigos, por quienes lo crucificaban, es el cumplimiento de lo que ya había sido profetizado en Isaías 53, versículos 12. La segunda parte de Isaías 53, 12 lee: porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús da un clamor de perdón, está intercediendo por los transgresores. La oración de Jesús al Padre por perdón muestra cómo Jesús intercede por sus transgresores. Los transgresores incluyen los soldados romanos, quienes lo crucificaron y echaban suerte sobre sus ropas. Los criminales que lo injuriaban son parte de los transgresores. Los transgresores incluyen a los líderes religiosos que se burlaban de él. Los transgresores incluyen a aquella multitud que blasfemaba en contra de él. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Todo esto es una imagen no placentera. El Hijo de Dios, en cual no fue encontrado falta, había sido crucificado. Una escena bastante grotesca. Sin embargo, a pesar de toda la iniquidad que rodeaba a Jesús, Jesús ora al Padre. Él intercede por los transgresores diciendo: Padre, perdónalos. Esto es una muestra de amor y misericordia en forma del clamor de Jesús. Él clama por el perdón de quienes le estaban transgrediendo, de sus enemigos. ¿Cómo debemos entender esta petición de perdón? ¿Significa esta oración que todos los transgresores fueron perdonados? Los transgresores, los enemigos de la cruz, no fueron perdonados automáticamente sin arrepentimiento y sin fe. Como veremos más adelante con el ladrón en la cruz,
Esta oración muestra el corazón de Dios para perdonar a quienes se arrepienten y reconocen su pecado. Esta oración de Jesús muestra el corazón piadoso, misericordioso y muestra la gracia de Dios. Ahora, el clamor de perdón que Jesús hace referente a los transgresores es porque ellos no saben lo que hacen. El Imperio Romano es un experto en torturas y había hecho de la crucifixión un arte. La habían perfeccionado. Las multitudes siguieron el consejo de los líderes. Entonces, ¿cómo es que no saben lo que hacen? Tanto los soldados romanos como la multitud estaban cumpliendo las órdenes recibidas. Ellos seguían lo que se les había ordenado. Ellos no eran conscientes de la gran maldad que estaban cometiendo. No sabían a quién estaban crucificando. Los soldados, las multitudes, fueron herramientas en manos de dirigentes que no sabían lo que hacían. Sin embargo, como hemos aprendido en las últimas semanas, el pecado es grave aunque sea involuntario, pero Dios provee su perdón al que reconoce su culpa y se arrepiente. ¿Cómo respondemos nosotros a la crucifixión de Jesús, a su entrega total, a su clamor de perdón? ¿Cómo responde usted a la crucifixión de Jesús, a su entrega total, a su clamor de perdón? La oración de Jesús en la cruz, el clamor de perdón por los transgresores tiene alcance universal. La oración de Jesús no solo alcanza a quienes le crucificaron, sino también a todos nosotros nos alcanza. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda responder en arrepentimiento y fe. Si usted ha venido en arrepentimiento y fe, descanse en la crucifixión de Jesús, en su sacrificio, ya que como gran sumo sacerdote intercede y seguirá intercediendo por usted. Una muestra es la oración de perdón en la cruz. Padre, perdónalos. Padre, perdónanos por nuestras transgresiones. Reconocemos nuestros pecados y creemos que en Jesús hemos sido perdonados. Ayúdanos a confiar en esta verdad. Amén. La segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo, estando colgado en la cruz, pagando por los pecados de cada aquel que se arrepiente, fueron estas. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia inmediata de Jesucristo se ve en la vida de uno de los malhechores, como veremos en el contexto. En el Gólgota se muestra la poderosa gracia soberana del Señor Jesucristo. 3 hombres están siendo crucificados, el Señor Jesús y 2 criminales. Los 3 están en su lecho de muerte. Ambos criminales merecían castigo eterno por las acciones que ellos habían cometido. Pero la misericordia y el poder soberano del Señor Jesús, que está clavado en la cruz, pagando por los pecados del malhechor que salvará, y por cada uno de los que hemos creído en arrepentimiento y fe y hemos venido en Jesucristo, lo salva. Jesús humanamente estaba muriendo en la cruz. Jesucristo estaba en su punto más débil y sin embargo la respuesta que le dio a este malhechor fue: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este malhechor para recibir la gracia inmediata de nuestro Señor Jesucristo? En los 3 versos anteriores, que son los versículos 23 de Lucas, capítulo 39 al 41, dice la palabra que uno de los malhechores que estaba colgado ahí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Las declaraciones del malhechor contienen todos los elementos
que requiere la salvación de nuestras almas. El malhechor percibió su culpa. El malhechor supo que merecía la muerte por sus malas acciones que había cometido. El malhechor reconoció a Jesús como rey cuando él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón solo se arrepintió y creyó en Jesús. Las poderosas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron las más maravillosas que este malhechor pudo haber escuchado en toda su vida. Eran palabras de esperanza y sobre todo de seguridad. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hay 3 características que quiero que nos quedemos con esto en este día, en nuestros corazones. Y en esta respuesta de Jesús, cuando el malhechor le dijo que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso, Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las implicaciones de estas palabras de Jesús al malhechor fueron tan profundas que el malhechor pudo vivir los últimos segundos de su vida sabiendo que viviría eternamente, aunque moriría en la cruz físicamente. Y lo primero que vemos en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo es que la salvación es inmediata. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo. Hermanos, no hay otras palabras más hermosas que un pecador pueda escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este ladrón, completamente inmerecedor, experimentó la salvación por gracia mediante la fe, e inmediatamente su realidad pasó de la muerte agonizante a la vida eterna con Cristo. Esa es la esperanza del Evangelio. Esa es la razón por la cual Cristo pagó por los pecados de todo aquel que en Él cree. Número 2, que la salvación en Cristo es segura. Jesús le dijo: en verdad te digo. Eran palabras del Rey, palabras del que estaba pagando por cada uno de los pecados de todo aquel que en Él cree. El ladrón en la cruz no solo recibió esperanza, sino también seguridad. Su salvación, como la tuya y la mía, fue asegurada personalmente por las palabras y las acciones de Jesucristo. Número 3 es que la salvación en Jesucristo es eterna. Jesucristo le dijo al malhechor: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un lugar real, y es ahí donde el malhechor estará con Jesucristo, y es ahí donde cada uno de los que hemos creído estaremos con Jesucristo, porque Él lo ha dicho. Hermanos, descansemos en la obra de Cristo en la cruz. Su gracia es suficiente. Tu relación con Dios nunca se ha basado en lo que puedas hacer por Él, siempre se ha basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Y amigo, amiga, si estás en esta tarde y nunca has recibido la gracia salvadora y transformadora de Dios, el corazón del Señor por los pecadores es el mismo hoy que hace más de 2000 años, cuando le dijo al malhechor colgado en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él está listo y dispuesto a darte su gracia. Solo debes hacer como el ladrón: admitir que has pecado, reconocer que mereces la muerte y la separación eterna de Dios por tu pecado, y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Murió, fue sepultado y resucitó tomando el castigo por tus pecados para que puedas ser justo ante Dios. Todo es por gracia, amigo. No puedes ganarla ni la mereces, pero el Señor te dará este regalo por su gracia. La salvación que Jesucristo da es por gracia. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice la palabra de Dios: porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo
vio la necesidad de este malhechor. Vio que él no tenía otra alternativa, pero el malhechor se dio cuenta de que el que tenía al lado de él siendo crucificado era el Rey. Y nosotros tenemos ese Rey, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por darnos la vida eterna, Señor, por medio de sacrificio en la cruz del Calvario, Señor bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos con la tercera palabra. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, después de haber visto dos características del Señor Jesucristo, características divinas de Él, ahora yo quiero enfocarme en algo humano, en la parte humana de Jesucristo que nos muestra aquí en esta parte de las Escrituras. El Hijo de Dios, que vivió aquí en la tierra, habitó entre nosotros, la luz del mundo, la luz para los hombres, el que estaba en el principio con Dios, el que alimentó a muchas personas, el que levantó a Lázaro de entre los muertos. Y podemos seguir nombrando muchas cosas que en el libro de Juan Jesús ha hecho. Pero si nosotros volvemos a leer en el Juan 26, 27, Jesús mira a su madre. Ahora Jesús está crucificado en obediencia a su Padre, pero también hay algo que Él debe hacer, es cuidar de su madre. Jesús tiene hermanos para que cuiden de su madre, pero no están ahí porque no creen que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie cree, no creen en Él. Creen que está loco, creen que está endemoniado, pero hay alguien ahí cerca de su madre que es el Hijo amado, que es el discípulo amado de Jesús. Y ahí es donde la palabra de Jesús dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y la tierna obediencia de un discípulo amado, que Él la recibe y la tiene en su casa y la cuida desde ese mismo momento. Hermanos, es un acto de obediencia que el discípulo hace eso. Como en la cultura judía era algo que el hijo mayor tenía el deber de cuidar a su madre. Él está viendo y preocupándose humanamente. Hay una preocupación interna por la muerte, por su madre, porque él está muriendo, él está sufriendo en la cruz y su madre está ahí, está quedando desprotegida, descuidada. No hay nadie quien va a hacerse cargo de ella. Jesús está sufriendo en la cruz. Se repartieron sus ropas, le dieron de tomar vinagre. Vemos en los versículos anteriores y posteriores que se están burlando de él, están aprovechando su vulnerabilidad de Jesús. Pero aún así estaba dando su vida para nosotros. Vemos la capacidad de Jesús para soportar el dolor. Tal vez nos preguntemos: ¿cómo es posible que Jesús tenga la capacidad de perdonar mientras es humillado? Mientras está siendo despojado de todos los únicos que Él tiene. ¿Cómo es posible que Él esté proveyendo protección para aquellos quienes son vulnerables en esa misma hora? Mientras Jesús está muriendo en la cruz, Jesús nos está dando vida, o estaba dando vida. Mientras Jesús está siendo deshonrado, Jesús está honrando a su madre. Jesús, a pesar de su dolor físico, por toda una brutalidad de castigo que nuestros hermanos han hablado un poquito de eso,
su cuerpo estaba agonizante. Tuvo que sufrir un dolor emocional tan grande porque es la humanidad. No simplemente Jesús está aferrando a su divinidad, también podemos ver la humanidad de Cristo aquí. Jesús ha provisto todo para nosotros. En Jesús estamos llenos y completos. Él ha provisto para nosotros que tengamos una gran familia en Cristo. Él se encargó de cuidar del más mínimo detalle en la cruz del Calvario. Todo es posible, mis hermanos, porque Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto es posible. Vemos que se está cumpliendo. Hay muchas cosas que están cumpliendo aquí en la palabra del Señor. Y quizá usted me digan, pero ¿cómo es posible que Jesús soportó el dolor, el castigo? Es porque es el Hijo de Dios. Y para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, mientras nosotros estábamos flagelando, castigando a Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este momento que podemos ver la humanidad tuya reflejado en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos a cuidarnos entre nosotros aquí en esta tierra. Ayúdanos a amarnos como hermanos, Señor, y no nos lastimemos unos a otros. Y gracias por el gran ejemplo de amor que tú tuviste en la cruz para con nosotros. Amén. Cuarta palabra de Jesús, Mateo capítulo 27, verso 46 dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, viendo un poquito el contexto de lo que está pasando aquí, Jesús en camino a la cruz, unos capítulos antes, podemos ver que Él había sido abandonado. Había sido traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos. Pero Jesús en la cruz fue abandonado por el Padre. Como dice el versículo, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que acabamos de leer fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, un poco antes de morir. Jesús estaba citando el Salmo 22 y expresan uno de los más grandes misterios de toda la Biblia, pero el Espíritu Santo le plugo revelarnos este gran misterio, que Cristo fue desamparado por su Padre en el momento más terrible de todo su ministerio. Él gritó desde la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? No se trataba simplemente de una sensación de abandono, sino de una verdad incomprensible para la mente humana, un hecho real y verdadero que solo Jesucristo pudo soportar: el abandono de Dios. El abandono de Dios en la cruz. De hecho, esta es la única ocasión que se registra en las Escrituras que Cristo no se dirige a Dios llamándole Padre. ¿Quién hace una pregunta? ¿Por qué Jesús fue abandonado en la cruz? La razón es claramente revelada en las Escrituras. El hombre pecó en el jardín del Edén y con su pecado abandonó a Dios. El hombre merecía la muerte por su pecado, pero Dios promete un Salvador, un sustituto que tomaría el lugar del hombre. Hermanos, Jesús es el sustituto. Jesús es el cumplimiento de esa promesa, y en la cruz Cristo estaba cargando con el pecado del hombre. Ese pecado que ese
esa carga que nosotros merecíamos, ese abandono, Cristo lo tomó en la cruz. Jesús es el sustituto, Jesús es el cumplimiento de esa promesa, y en la cruz Cristo estaba cargando con el pecado del hombre en una dimensión que nosotros no podemos entender. Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Esto es difícil de entender para nosotros porque tomamos el pecado con mucha ligereza, pero para Dios el pecado es algo tan serio que para redimir al pecador, alguien adecuado tenía que asumir la culpa y pagar por ella. Jesús en la cruz estaba asumiendo esa culpa. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando eso estaba sucediendo, cuando Cristo fue hecho pecado por amor a nosotros, el Dios perfectamente santo y justo no pudo tener con él la comunión deleitosa que siempre había tenido desde toda la eternidad. Dice el profeta Habacuc que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en una cruz porque era imposible salvar al hombre de otro modo. En la cruz del Calvario Jesucristo sufrió el infierno que todos nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue derramado sobre él. Él tomó sobre sí la ira justa de Dios por causa de nuestros pecados y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22 no fue una expresión de duda, sino de agonía. Cristo sabía por qué había sido desamparado. Él sabía de antemano que eso iba a suceder y aún así, por amor a nosotros, decidió voluntariamente pasar por ese valle de sombra y de muerte. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Tú y yo merecíamos morir, sin embargo, por amor al Padre y a nosotros, Jesús tomó el lugar que no le correspondía. Aquel día Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz, soportando el peso de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir en comunión con Él, glorificando a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre bendito, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, por favor, síganme en el libro de Juan, capítulo 19, y estaremos dando lectura. Por favor, sigan del versículo 28 hasta el 30 para poder entender el contexto de las siguientes palabras de nuestro Señor Jesús: tengo sed. La palabra del Señor dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Iglesia, a través de estos versículos vemos cómo Jesús, incluso durante esta intensa agonía física, se esforzó para cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra. De esta manera, demostrando su amor y obediencia hasta el final. Una palabra clave que leemos en este versículo, o en estos versículos, es sabiendo. Jesús, al ser la palabra hecha carne, no solo conocía su destino, era la palabra hecha carne,
Él mismo la estaba llevando a cabo y la estaba viviendo intencionalmente. Al decir tengo sed, cumplió con una profecía, sabiendo que le sería ofrecido vinagre en vez de agua. Este último gesto no solamente es un gesto simbólico cumpliendo esta profecía, pero Jesús realmente tenía sed. Y esta parte refleja la cruda realidad de la crucifixión romana, donde la deshidratación severa era parte del proceso de muerte. Y les cuento que cuando vi que me tocaba esta parte a mí, me interesé bastante en poder explicarla, porque la puedo entender un poco más y explicarla a ustedes. La crueldad de la crucifixión empezaba mucho antes de que las manos y los pies fueran traspasados. La crueldad de la crucifixión empezaba desde que los condenados eran azotados con látigos cortos, con objetos bien afilados. Y esto conllevaba laceraciones bastante profundas y una pérdida muy significativa de sangre. Y esto no paraba ahí. Después de este desangramiento y deshidratación continuaba mientras Jesús, como aquellos que han sido crucificados de esa manera, llevaban la cruz hacia las afueras de la ciudad, continuando o exacerbando su sufrimiento. En el caso de Jesús, y quiero que pongan atención a esta parte, su agonía fue tan profunda que al pronunciar las palabras consumado es, entregó su espíritu. A diferencia de los ladrones crucificados a su lado, no fue necesario quebrar sus huesos para acelerar su muerte, cumpliendo así con la profecía de que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y este cumplimiento de las profecías se conecta con varios otros pasajes del Antiguo Testamento. Rápidamente, si lo pueden escribir, algunos de estos se encuentran en ejemplo en Isaías 53, que describe al siervo sufriente que carga con las iniquidades de muchos. El Salmo 22, en mucha de su parte, habla del sufrimiento de aquel que fue rechazado, cuyas manos y pies fueron traspasadas y cuyas vestiduras, como ya lo han mencionado, se repartieron por sorteo. O sea que si ustedes lo han escuchado antes, de esto también habla el Salmo 22. En Zacarías 12, versículo 10, menciona al que ha sido traspasado, y el Salmo 69, 21, culmina de la siguiente manera. No sé si lo tienen en pantalla. Sí. Bien. Dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Estos textos escritos entre 500 y 1000 años antes de este acontecimiento profetizan detalladamente el sufrimiento y la misión de Jesús. El mensaje principal de este pasaje, junto con estos textos proféticos, es que nuestro Señor Jesús, en su agonía física y mental, cumplió las profecías escritas siglos antes de su llegada. Su vida y muerte no solo revelan un profundo amor y obediencia, sino también la certeza de que el plan divino se cumple en cada detalle. Amén.
La sexta palabra es consumado es. Se encuentra allí en Juan capítulo 19, versículo 30. Piensa en algún logro significativo que haya realizado recientemente. ¿Cuál fue su reacción? ¿Hubo alguna frase que exclamó? Hace un par de semanas acompañé a mi hermana en la defensa de su tesis doctoral. Al finalizar, después de recibir la aprobación, nuestra reacción fue un grito de alegría. ¡Felicidades! Alcanzaste la meta. Lo que encontramos aquí en Juan capítulo 19, versículo 30, es el máximo grito de victoria. Una celebración por un logro realizado, el cual no tiene comparación. Juan capítulo 19, versículo 30, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La frase consumado es, en el original es una palabra, y esta palabra, este término se usaba en un trasfondo comercial. Era utilizado en relación a transacciones de venta, especialmente cuando había una deuda. Este término se utilizaba en los recibos antiguos, cuando una deuda era saldada por completo, y esto daba a entender que el pago estaba completo, pagado por completo. En el recibo se ponía una estampa y decía: consumado es, tetelestai, la deuda ha sido saldada. Con esto en mente, cuando el Señor Jesús expresó consumado es, tetelestai, estaba diciendo que la obra redentora está completa en su totalidad. Gloria a Dios. La obra redentora está completa en su totalidad. Y es por eso que Jesús, a pesar del dolor y el sufrimiento, expresa este grito de victoria. La obra de redención está completa. Consumado es. La deuda ha sido pagada por completo. Tiene el sello. Esta obra redentora fue anunciada por primera vez en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, hablando con la serpiente. Dios dice: y pondré enemistad ante ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La victoria de la simiente sobre la serpiente estaba ya anunciada. La victoria había sido anunciada y ahora está siendo concretada. Consumado es. La redención está completa. La deuda ha sido saldada en su totalidad. Satanás y la muerte han sido derrotados. Un aspecto para resaltar sobre este grito de victoria, consumado es que las exigencias de la ley han sido cumplidas. La ley, como hemos estado aprendiendo en Levíticos, nos da los parámetros para acercarnos al único Dios verdadero y santo. Nos dan los requisitos para propiciar la ira de Dios y para expiar la culpa por el pecado. Jesús cumple estos requisitos en su totalidad en la cruz. Por cuanto la ira de Dios ha sido apaciguada y la culpa por el pecado ha sido removida en Cristo, ahora todo hombre que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe obtiene el perdón, la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Nuestra salvación, nuestro perdón, la seguridad de la vida eterna son una realidad. Consumado es. Notemos la manera en que Juan introdujo este grito de victoria. En el versículo 28 que leímos hace unos instantes, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, y continúa el texto: consumado es. Con esta frase Jesús está dejando en claro que el cumplimiento de las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, son cumplidas en la cruz. Ejemplos ya mencionado nuestro hermano Andrés: Isaías 53, Salmo 22, Zacarías. Así que al dar el grito de victoria, consumado es, Jesús está diciendo que Él ha cumplido lo que se había escrito de Él.
y lo había hecho a la perfección. Por último, consumado es la culminación de la obra de redención. La obra de Jesucristo está completa. No hay nada que se le deba añadir y no hay nada que se le deba restar. La obra de redención de Cristo en la cruz está completa en su totalidad. Como bien dice un pastor, fue el Señor el que hizo todo por nosotros. Fue Él quien se interesó por nosotros. Si Él no hubiese venido, si Él no hubiese muerto, nosotros seguiríamos bajo esa maldición. Y todos aquellos que siguen en el mundo ahora no tendrían escapatoria. Consumado es, hemos sido redimidos. La obra está completa. Termino con Colosenses capítulo 2, versículos de 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, poniendo el sello de que ha sido pagado en su totalidad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Consumado es. La obra de Jesús es completa y perfecta. En las manos de Dios hay esperanza. En las manos de Dios hay esperanza. Un Viernes Santo donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos ser animados de que nuestras vidas en las manos de Dios tienen esperanza. Hemos pasado por el perdón de Jesús en la cruz, la salvación del ladrón, el cuidado a su madre, a su discípulo, el abandono del Padre, el cumplimiento de hasta la última tilde de la profecía y el trabajo completado de Jesús diciendo hecho está. Y así llegamos a esta última palabra antes de Jesús expirar. Dice el verso 46 de Lucas 23. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Es interesante que en el verso anterior, en el 44, dice que en la hora sexta, como a eso del mediodía, cuando se supone que esté el sol más radiante y el calor más fuerte ahí, dice que descendió tinieblas sobre la tierra por 3 horas consecutivas, hasta la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde. Interesante que ahora, cuando en ese momento está todo el mundo y todo lo que es la operación del mundo trabajando de manera como Dios la había ordenado, antes no había luz, antes había desorden. Dios creó todas las cosas de la nada y lo primero que dice Dios es que sea la luz. Y la luz fue hecha buena. Aquí, luego de que el pecado haya entrado, luego de que Él haya cumplido el plan de redención del Señor, se escuchan palabras de Jesús justo antes, cuando se oscurece toda la obra de la creación. Muchas veces pensamos que cuando viene oscuridad y dificultad y sufrimiento a nuestras vidas es porque las cosas se han salido de control.
Pero quiero recordarles, mis hermanos, que Jesús no fue víctima de las personas, Él entregó su vida. Jesús en victoria está cumpliendo lo que Él dijo que iba a hacer. Alguien dijo en cierta ocasión, la muerte de Cristo fue un acto voluntario, ningún hombre le quitó la vida. Él la puso por su propia voluntad y cuando todo estuvo cumplido, entregó su espíritu en sus manos, en las manos de su Padre, como quien confía plenamente en aquel que lo había enviado. La última palabra de Jesús a su Padre fue: ¿por qué me has abandonado? Y aquel a quien Él le acababa de decir ¿por qué me has abandonado? Es a quien Él le está entregando su espíritu. Las circunstancias no dictaban para Jesús lo que Él tenía que hacer. Él tenía que estar en las manos del Señor. Él estaba en las manos del Señor y Él iba a continuar en las manos del Señor. Hermanos, en las manos del Señor hay esperanza. Usualmente, en las condiciones que estaba Jesús en ese momento, las personas no podían tener ni fuerza tan siquiera para respirar. El suspiro último de una persona es un suspiro casi sin fuerza. Pero el de mi Cristo es exclamando a gran voz. Ese es su último suspiro. Exclamando a gran voz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Escritura que el velo se rasgó. Ahora hay acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Cuando estamos en las manos del Señor, hay esperanza. Es muy probable que la gente haya pensado: aquí se acabó todo. A quien habíamos seguido por 3 años corrido, a quien habíamos seguido y habíamos dejado todo atrás, está muerto y todo está oscuro. Mas sin embargo, en medio de la oscuridad y del sufrimiento, quiero recordarte que en las manos de Dios hay esperanza. Quiero concluir leyendo un poema que un pastor escribió hace varios años atrás. Y quiero que meditemos en la esperanza de este poema, en la esperanza de nuestro Cristo resucitado, de que hoy es viernes, pero el domingo ya viene. Quisiera que, puedes pasar Jessica y mi esposa, quisiera que después de recitar este poema, que cantemos Glorioso Intercambio, pero que lo cantemos a gran voz. Es mi esposa, me fascina cómo ella canta, pero quiero escuchar sus voces, no la de ella. Cantemos fuerte pensando en las palabras que vamos a estar cantando. Meditemos en estas palabras. El pastor S.M. Lockridge lo escribió así. Él dijo: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo viene. Es viernes, Pilato está luchando, el consejo está conspirando, la multitud está difamando, pero el domingo viene. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero el domingo viene. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten de escarlata, lo coronan de espinas, pero el domingo viene. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre gotea, su cuerpo tambalea y su espíritu está cargado, pero ya ves, solo es viernes, el domingo viene. Es viernes. El mundo está ganando, la gente está pecando y el diablo está sonriendo. Pero el domingo viene. Es viernes. Los soldados clavan las manos de mi Salvador en la cruz, clavan los pies de mi Salvador en la cruz y luego lo levantan junto a criminales.
pero el domingo viene. Es viernes. Los discípulos están cuestionando qué le ha sucedido a su rey, y los fariseos están celebrando que sus artimañas han tenido éxito, pero ellos no saben que solo es viernes. El domingo viene. Es viernes. Él está colgado en la cruz, sintiéndose abandonado por su padre, dejado solo y muriendo. Nadie puede salvarlo. Es viernes, pero el domingo viene. Es viernes. La tierra tiembla, el cielo se oscurece. Mi rey entrega su espíritu. Es viernes. La esperanza está perdida, la muerte ha ganado, el pecado ha conquistado y Satanás está riendo, pero el domingo viene. Es viernes. Jesús está sepultado. Un soldado hace guardia y una piedra es rodada en su lugar. Pero es viernes. Iglesia, solo es viernes. El domingo ya viene. Pongámonos de pie y cantemos juntos al Señor. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre, fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó en su perfecta vida de obediencia al Padre? Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio.
En medio de la oscuridad, al morir Jesús, hubo 3 reacciones de las personas que estaban alrededor. El centurión glorificaba a Dios. Las multitudes se daban en el pecho. Y algunos de sus discípulos y las mujeres estaban viendo todo desde lejos. En medio de la oscuridad que puedas estar pasando, quiero invitarte a que tu vida glorifique a Dios arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Él para salvación. Independientemente de cuán pecaminosa sea tu vida y tu pasado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo hizo para que puedas tener vida eterna, acceso al Padre por siempre, confiando en Él. No simplemente seas recordado y te des golpes en el pecho. No simplemente lo escuches de lejos. Rinde tu vida en arrepentimiento. Dale la espalda a tu pecado y confía plenamente en el Señor. Él es Señor sobre todas las cosas. Te invito a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Si este es tu caso, por favor, ven y habla conmigo o uno de los pastores al final del servicio. Oramos, hermanos.